Para personas inquietas, Capital Radio. Y si oyes esta sintonía, es porque tenemos aquí y ahora algo muy importante de lo que hablar. Es la hora de Azimut. Actualidad, geopolítica, análisis. Y tengo conmigo a un invitado de lujo. Tengo conmigo a Alberto de Filippis, Mundo Beto. Bienvenido, Alberto. ¿Alberto? ¿Alberto? Las cosas del directo de la radio. A ver si conseguimos conectar con Alberto de Filippis desde Francia. Alberto. Bueno, parece algún tipo de fallo técnico, de desconexión. Alberto de Filippis, de Mundo Beto, periodista. Estoy aquí, espero que se escuche. Ahora sí te escuchamos, Alberto, bienvenido. Bien, gracias por invitarme. Es un gusto. Vamos a ver, Alberto, te voy a hacer una pregunta que va a molestar a mucha gente. ¿Es a día de hoy, en 2026, ético irse de vacaciones a Cuba? Mira, es exactamente la pregunta correcta y te voy a responder, pero primero necesito que el público entienda una cosa. ¿Sabías que mientras estás en tu tumbona en Varadero bebiendo un mojito en el All Inclusive, el cubano que te está sirviendo lleva 3 días sin luz en su casa? ¿Sabías que mientras disfrutas del buffet con su langosta, su pollo, su arroz a discreción, a 2 kilómetros de ese hotel una familia cubana tiene asignadas 7 libras de arroz al mes? No estoy juzgando al turista, estoy diciendo que nadie te lo cuenta en la agencia de viajes y eso es exactamente para lo que estamos aquí hoy, probablemente. Eso suena muy, muy, muy fuerte. Para quien nos sigue y no está al día, ¿qué está pasando en Cuba hoy, en marzo de 2026? La isla está viviendo básicamente la crisis más grave desde el colapso de la Unión Soviética. Hay que decir la verdad incómoda. Cuba ya estaba en coma antes de que Trump tocara un solo botón. Lo que hizo Trump fue desconectar el respirador a un paciente que ya tenía muerte cerebral. La novedad es que ahora el colapso es visible para todo el mundo. Los números no mienten, aunque el régimen sí. Cuba cerró 2025 con apenas 1.8 millones de visitantes internacionales. En 2018 recibió 4.7 millones. En 7 años el turismo se ha desplomado más o menos, se ha desplomado un 62%. Estamos en cifras que no se veían desde 2002. Y en 2026 la caída es todavía más vertical, más brutal. Se han cancelado más de 1.700 vuelos, los hoteles se están cerrando, las aerolíneas de Canadá y Rusia enviaron aviones vacíos a la isla para repatriar turistas que ya estaban allí. Piénsalo, aviones que vuelan vacíos de ida para llevarse a gente que quiere salir corriendo. Eso no es una crisis, es una evacuación. Es tremendo. ¿Y cómo se llegó a este punto? Porque Cuba era un destino turístico muy importante. La relación Venezuela-Cuba probablemente lo explica todo. Era una transacción política perfecta. Cuba mandaba médicos, asesores de inteligencia, militares. Venezuela pagaba con el petróleo, el mismo modelo que tuvo con la Unión Soviética. Cuando Chávez llegó al poder, Venezuela se convirtió básicamente la nueva Unión Soviética de Cuba. Ese petróleo pospuso durante 20 años la crisis que estaba destinada a llegar. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos intervino en Venezuela, capturó a Maduro, bloqueó el petróleo y Cuba se quedó sin su respirador artificial. No hay plan B, nunca lo hubo, porque nunca lo necesitaron mientras Chávez y Maduro estaban ahí. Hablemos de dinero. Vamos a ver, cuando alguien reserva sus vacaciones en Cuba en un all inclusive, ¿a quién le está pagando? Es la pregunta de que los tour operators no quieren que hagas. La respuesta es, le está pagando
le estás pagando a los militares directamente. Existe en Cuba una empresa llamada GAESA, Grupo de Administración Empresarial. Es el conglomerado del ejército cubano, controla el 40% de toda la economía del país. Su filial turística se llama Gaviota, es propietaria del 90% de todos los hoteles de 4 y 5 estrellas en la isla. Eso es lo que hay detrás del logo de tu hotel: uniformes, generales, represores. En los últimos 15 años el régimen invirtió más o menos 24.000 millones de dólares en infraestructura turística. Repito, 24.000 millones en un país donde el pueblo no tiene luz ni arroz. Y mientras construía hoteles de lujo, los edificios históricos de La Habana Vieja se caían a pedazos, el sistema eléctrico envejecía hasta el colapso, la producción agrícola caía a mínimos históricos. El resultado, la ocupación hotelera media en 2025 fue del 21.5%, 4 de cada 5 habitaciones vacías. ¿Y cómo se explica con esa cifra que siguieran invirtiendo en turismo? Con un dato que me dejó sin palabras cuando lo leí: alrededor del 60% del petróleo que recibía Cuba de Venezuela entre 2004 y 2025 fue reexportado a mercados asiáticos por Cuba Metales, otra corporación asociada a GAESA. El dinero iba a parar a cuentas bancarias en paraísos fiscales. El 40% que quedaba priorizaba las necesidades, del aparato represivo y el sector turístico. Y al final de esta lista, estaban las necesidades de la población. Repito, el petróleo que entraba en Cuba, incluyendo el que mandaba México por razones humanitarias, se reexportaba para enriquecer a la élite militar, y el poco que se quedaba iba primero a reprimir disidentes y luego a mantener caliente la piscina del resort. La crisis humanitaria que vemos hoy no la creó Trump, la creó GAESA. Me dejas de verdad con la boca abierta. Y entonces, volviendo a tu respuesta de la apertura, ¿es ético irse de vacaciones a Cuba? Yo no estoy diciendo que sea un crimen, estoy diciendo que hay que saberlo y decidir con esa información en la mano, porque la ignorancia no es inocencia cuando la información está disponible. Una web especializada en viajes lo dijo sin rodeos: gran parte de lo que se gasta en hoteles y transporte oficial fluye hacia empresas estatales y vinculadas a los militares. Podrías terminar compitiendo con los locales por lo básico, mientras tu dinero sostiene un sistema que no los ha protegido de lo peor de las crisis, y el sitio web calificó este tipo de turismo como turismo de desastre. Una influencer cubana exiliada lo puso de manera todavía más brutal: todo ese dinero se lo embolsilla el gobierno, no ayuda al pueblo. Mientras ustedes están disfrutando, comiéndose su carne, se está muriendo probablemente un niño que no tuvo que comer. El modelo all inclusive está diseñado precisamente para que tu dinero no llegue al cubano de a pie. Entras al aeropuerto, te metes en un bus, llegas al resort y no sales. Comes en el hotel, bebes en el hotel, todo es de GAESA. El taxista cubano, la señora que vende artesanía en la calle, el músico del bar de la esquina, ellos no ven ese dinero. Tremendo. Vamos a ver, por aquí nos manda un oyente un mensaje. En Cuba pasará lo mismo que en Venezuela. La tiranía tiene los días contados. ¡Viva Donald Trump! ¡Viva Marco Rubio! Vamos a ver. ¿Cómo está la gente reaccionando a esto? La gente en la calle. En enero de 2026 se registraron centenares de protestas, denuncias, declaraciones críticas, con desafío directo al Estado policial, la cifra más alta en la historia reciente del país, según el Observatorio Cubano de Conflictos. En febrero hubo cacerolazos masivos durante apagones en el barrio de Arroyo Naranjo en La Habana, en la capital. Y te voy a dar el dato más grotesco. En febrero, solo 44 de los 106 camiones de basura de La Habana podían funcionar por falta de combustible. La basura se acumula en las esquinas. Cuando una capital no puede recoger su propia basura, estamos ante un Estado fallido. El pueblo cubano está empezando a perder el miedo, pero, y no lo digo sin ánimo de ofender, no es coraje, es que ya no tienen nada que perder, porque más que eso que hay, la muerte por hambre, por hambruna. Claro. Vamos a ver, y mientras tanto, un tema muy, muy peliagudo. Díaz-Canel habló de activar la opción 0 de Fidel Castro. ¿Qué es exactamente y por qué es tan grave que este hombre mencione esto? ¿Qué es la opción 0?
Eh, Era el plan de contingencia del gobierno revolucionario para el momento del bloqueo total y la falta absoluta de petróleo. Fidel lo describió en detalle en 1990. Ollas colectivas, bicicletas y carretones como único transporte, apagones prolongados, alimentos racionados al máximo. La sociedad retrocede 100 años. Lo más impactante es que en los 90 la opción cero finalmente no llegó a aplicarse porque llegó Chávez al poder. Ahora ya no hay Chávez que salve a nadie. ¿Y cuál es la diferencia entre la opción cero de los 90 y la opción cero de ahora? La diferencia es brutal porque en los 90 el escenario límite que Fidel imaginó era operar con un 20% del combustible normal. Lo que tenemos hoy es menos que ese 20%, es decir, estamos hablando de un colapso más profundo que el periodo especial. El 5 de febrero Díaz-Canel salió a la televisión nacional y pronunció 5 palabras que se convirtieron en el epitafio de la revolución. Vamos a vivir tiempos difíciles. Y en esa comparecencia de más de 2 horas, sin presentar ningún plan concreto, anunció que cada municipio tendrá para comer lo que sea capaz de producir localmente porque no habrá combustible para trasladar los alimentos. Eso no es austeridad, es la desintegración del Estado Nacional. Cuba dejaría de funcionar como país unificado y se fragmentaría en islas de supervivencia local. Y la garantía del gobierno son 7 libras de arroz mensuales por persona. Y los hoteles de Gaesa siguen abiertos para los turistas. Me deja sin palabras. Pero ahora vamos a usar una palabra en esta historia que está sobrevolando todo esto. La palabra es narcotráfico. Hablemos del narco. ¿Qué papel juega Cuba en las rutas de la droga? Es el tema que incomoda a todo el mundo, empezando por el propio régimen. El gobierno dice que Cuba no es un país productor ni de tránsito de drogas. Bien, veamos qué dicen las fuentes independientes. Hugo El Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia de Maduro, el famoso Pollo Carvajal, declaró que Cuba fue el cerebro estratégico que propuso a Chávez utilizar la cocaína como arma geopolítica contra Estados Unidos. ¿Qué me dices? Según su testimonio, agentes cubanos ayudaron a estructurar la red criminal que derivó en el cártel de los soles, proporcionando armas, documentos, cobertura de inteligencia. Y el informe del Center for Free Cuba de septiembre de 2025 es demoledor. El régimen cubano no fue un actor periférico, sino el arquitecto principal de la estrategia narcorevolucionaria en Iberoamérica. ¿Hay una continuidad histórica en eso? Documentada y muy larga. En los años 80, Cuba colaboró activamente con el cártel de Medellín de Pablo Escobar, facilitando el puente aéreo hacia Estados Unidos a través de las Bahamas y Luisiana. El escándalo Ochoa en 1989 fue la primera gran crisis pública. El general Arnaldo Ochoa fue fusilado por Fidel, supuestamente por narcotráfico, pero hay una lectura alternativa que muchos analistas sostienen. Ochoa no fue fusilado por traficar con drogas, fue fusilado por hacerlo sin permiso y por saber demasiado. Ahora, con Cuba en colapso energético, el narcotráfico es potencialmente una de las pocas divisas que el régimen puede o podría movilizar fuera del sistema financiero internacional. Según el índice de crimen organizado, Cuba es un país de tránsito con actores integrados en el Estado que comercian con droga incautada. En este contexto, no me parece un detalle menor. No, en absoluto. Y aquí es donde entra Mr. Trump, Washington. ¿Hay en realidad algún tipo de negociación entre Cuba y Washington? Mira, hay una negociación, pero no es la que nos presentan. El Miami Herald reveló que Marco Rubio ha tenido conversaciones con un señor, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y hombre de su confianza personal. Este señor no ocupa ningún cargo oficial en el Partido Comunista. Estados Unidos no está negociando con el gobierno cubano, está negociando con la familia Castro directamente, en secreto, no para hacer a Cuba democrática, para acordar los términos de su salida con garantías de impunidad. Y ahora viene la otra palabra clave que también está sobrevolando. Y es la famosa lista de los estados patrocinadores del terrorismo de nuestro amigo Trump. ¿Qué papel juega esto?
Es un instrumento clave. En enero de 2025, Biden sacó a Cuba de esa lista como parte de un acuerdo mediado por el Vaticano a cambio de la liberación de más de 500 presos políticos. Trump revocó esa decisión en las primeras horas de su presidencia y Cuba pausó de inmediato las excarcelaciones. Ahí tienes el mecanismo. La lista es la zanahoria, el palo al mismo tiempo. Y hay una trampa. Según Prisoner Defenders, una organización que se ocupa de los opositores cubanos, de la situación cubana, el 91% de los presos liberados, entre comillas, por Cuba, ya tenían derecho a condena condicional de todos modos. Cuba jugó al do ut des con Biden y básicamente lo estafó. Con Trump ese juego es mucho más difícil. Lo que se está negociando en la sombra no es tanto la transición democrática de Cuba, es la transacción de supervivencia de sus élites. El pueblo cubano, que lleva 65 años resistiendo, podría terminar siendo el gran ausente de su propia liberación. Me parece distópico, Beto. Vamos a ver, por aquí nos mandan otro mensaje, la audiencia. Buenos días, ¿creen ustedes que el régimen de Sánchez caerá algún día? Imagínate cómo está el patio. Vamos a ver, la pregunta del millón. En Cuba, en 2026, ¿cae, se transforma o resiste? A mí me parece, pero no solo a mí, a muchas personas, parece que hay tres escenarios y uno de ellos nadie lo quiere escuchar. Escenario 1, la élite castrista negocia su salida con garantías de impunidad. El modelo Raúl, Nieto, Rubio. Cuba se abre, pero la cúpula militar mantiene el control económico, no es democracia, es un régimen con otro nombre. O sea que los militares un momentito, o sea que los militares se convierten en la Delcy Rodríguez cubana. Exactamente, prácticamente cambian, ponen otra persona más abierta, más supuestamente amiga de los Estados Unidos y todo sigue básicamente igual. Después, un escenario 2, el régimen aguanta en opción 0 durante meses, Rusia o China rompen el bloqueo de facto y la crisis se prolonga indefinidamente. Una Corea del Norte caribeña, pero no sé cuánto los rusos que tienen sus propios problemas con Ucrania y los chinos que no quieren romper definitivamente con el mercado global quieran efectivamente hacer esto. El escenario 3, el que nadie quiere nombrar, es el estallido. El politólogo Rafael Rojas lo pone en términos claros. Si el deterioro continúa, un estallido social antes del verano es perfectamente plausible porque la gente se muere de hambre. Pero hay una trampa en todos los escenarios. Un intelectual cubano lo escribió, sin eufemismos. La estrategia de asfixia de Trump solo afecta a los ciudadanos, porque las élites castristas siguen en sus autos con electricidad, alimentos, agua en sus casas. Por eso le piden al pueblo que resista. Ellos están salvados. Cuba no está cayendo. Cuba, yo creo, es mi percepción, ya cayó. Lo que estamos viendo ahora es la negociación sobre quién recoge los escombros y en qué condiciones. Y los turistas que aún van a sus all-inclusive están financiando los últimos días de un régimen que hasta el último momento va a priorizar la piscina de su hotel sobre el grifo de agua del cubano de a pie. Porque eso es exactamente lo que han hecho durante 65 años. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos a ver, tenemos unos minutitos más, vamos hoy bien de tiempo. Vamos a ver, Beto, ¿tú crees que lo que pueda pasar va a pasar muy rápido o va a ser algo que igual va a estarse prolongando en el tiempo? ¿Crees que Estados Unidos puede que planee algún susto a los Castro, tipo del que le ha dado a Maduro o el que le ha dado más fatídicamente al Ayatolá? ¿O tú crees que esto es otro escenario? Hay dos problemas, uno interno y uno externo, Cuba-Estados Unidos. Vamos a ver. El problema interno es que, a pesar de todo, hay una minoría que sigue siendo una minoría, es decir, los militares, los fieles del régimen castrista, que tienen armas. Ajá. Al otro lado de la calle está un pueblo desarmado que puede sacar pancartas, que puede gritar
pero normalmente cuando hay una parte que tiene armas y otra no, la parte que no tiene armas, la parte que está desarmada, se muere. Y el otro problema es un problema básicamente temporal, porque es cierto que en teoría Trump tiene hasta el final de año, porque las elecciones de medio término serán en los últimos meses de 2026, pero el proceso electoral para llegar a tener los senadores y diputados americanos es muy largo y ya empezó. Y ya en varias circunscripciones hay candidatos demócratas, candidatos republicanos que no están de acuerdo con la política exterior de Trump, que están ganando espacio público, que están ganando electores y más. No es un problema solo de los Estados Unidos, pero el hombre de a pie en Estados Unidos está más preocupado por no llegar al final del mes, por no poder llenar con gasolina el tanque de su coche, que en la situación del pueblo cubano. Así que efectivamente Trump podría decidir de actuar, pero uno, si hay muertos americanos, estadounidenses, como por ejemplo ya pasó en Afganistán, eso podría ser un problema que podría ser utilizado electoralmente en Estados Unidos. Y dos, la base MAGA y incluso la oposición demócrata no están de acuerdo con este activismo internacional de Donald Trump en el mundo, aunque sea un activismo alrededor de una isla que básicamente está a menos de 200 kilómetros de Miami. Solamente el tiempo puede decir la verdad. Pues, Beto, muchísimas gracias por unírtenos, gracias por este excelente análisis y volveremos a tenerte aquí en directo para dilucidar hacia dónde va este mundo tan convulso en el cual nos encontramos. Muchas gracias, Beto. Ha sido un placer. Hasta pronto. Arigato. Para personas inquietas, Capital Radio.